Hola, he cambiado de marco y vamos a cambiar de forma de dar clase. Lo hubiera hecho, no en vídeo, en clase y es leyendo un texto de Nietzsche. A ver, Nietzsche es un autor muy especial, todos los autores son especiales, pero Nietzsche, como vamos a ver, tiene ciertas características, así que para adentrarnos en el pensamiento de Nietzsche vamos a leer un texto. Es un texto que pertenece al crepúsculo de los ídolos. Ya he explicado que ídolo puede ser la imagen de un dios que se venera, pero también en este caso son los ideales. Por ejemplo, el ideal de libertad. Hemos hablado un poquito de Hegel y ya sabemos que según los hegelianos, según los idealistas, son los grandes ideales los que mueven la historia. Como veis en el texto de César Tejedor Campomanes, aparece que Hegel había hablado del fin de la filosofía y este texto se llama El crepúsculo, el ocaso, el fin, ¿verdad? Es esta idea de que Occidente se acaba. A ver, para Hegel se acababa positivamente porque era el culmen, contradicción, sufrimiento, oposición, lucha, pero para llegar a su filosofía. En el caso de Nietzsche, no. No es el ocaso, el crepúsculo, el fin de la filosofía porque llegamos al culmen. Es el fin porque ya se acabó Occidente. Os recuerdo que Nietzsche, acabamos de ver, muere en 1900, el siglo posterior será la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Los europeos se dan cuenta que está acabando Occidente. Vamos a leer Historia de un error. ¿Qué dice Nietzsche? El mundo verdadero, asequible al sabio, al piadoso, al virtuoso. Él vive en ese mundo, es ese mundo. La forma más antigua de la idea, con mayúscula, relativamente inteligente, simple, convincente, transcripción de la tesis yo, Platón, soy la verdad. Primero, por lo tanto, estamos hablando de Platón y estamos hablando de la idea. ¿Y qué es lo importante en la época de Platón? El sabio. El sabio que, ya sabemos, intelectualismo moral, es el intelectualismo moral implica que aquel que es sabio también es virtuoso, es decir, es bueno. Y vive en ese mundo. Obviamente, ya sabemos, el mundo de las ideas de Platón. ¿De acuerdo? Dos, el mundo verdadero, inasequible, por ahora, pero prometido al sabio, al piadoso, al virtuoso, al pecador que hace penitencia. Progreso de la idea. Esta se vuelve más sutil, más capciosa, más inaprensible. Se convierte en una mujer, se hace cristiana. Entonces, pasamos de la época antigua. Este texto nos permite hacer un repasito de los autores. Pasamos ahora al cristianismo. En el cristianismo ya sabemos, no lo pone aquí, pero ya sabemos que con Agustín las ideas de Platón se convierten en las ideas que están en la mente de Dios, es decir, los arquetipos. Como veis, la idea se ha vuelto cristiana, la idea se convierte en la idea del pecador. Ya sabemos que San Agustín introduce la teoría del pecado original y para acceder a ello tengo que hacer penitencia, pero sigue siendo, como vemos, algo que está unido, la virtud y la sabiduría. 3. El mundo verdadero, inasequible, indemostrable, imprometible, pero ya en cuanto pensado un consuelo, una obligación, un imperativo. El imperativo ya nos debe sonar, ¿no? En el fondo, el viejo sol, pero visto a través de la neblina y el escepticismo. La idea, con mayúscula, sublimada, pálida, nórdica, coningbergense, kantiana, entre corchetes, ¿no? Ya sabemos que Kant es un filósofo de Königsberg, una forma de decir Kant es el filósofo de Königsberg porque no hay otro. Igual que el estagirita de esta gira solo Aristóteles, ¿no? Vemos aquí la capacidad poética de Nietzsche, ¿no? Esta idea se convierte en una idea pálida, nórdica, detrás de la niebla, ¿no? Porque ya no es un autor griego que está con el sol de Grecia, sino que está en el norte de Europa. Se ha vuelto inasequible, indemostrable.
¿Por qué? Porque las ideas ya no son las ideas de Platón, tampoco haciendo penitencia. Cada vez está más lejos la idea y cada vez es más difícil. Pero es una obligación, un imperativo. Yo debo, ya sabemos, Kant y el deber y la obligación. El mundo verdadero, inasequible, en todo caso, inalcanzado. Y en cuanto inalcanzado, también desconocido. Por consiguiente, tampoco consolador, redentor, obligante. ¿A qué podría obligarnos algo desconocido? Mañana gris, primer bostezo de la razón, canto del gallo del positivismo. Después de Hegel va a venir el positivismo. El positivismo es una filosofía muy chata, muy ramplona. A ver, si decimos filosofía, es considerar que la ciencia viene a solucionarlo todo y tampoco me dedico mucho a la ciencia ni a entenderlo. No voy a hacer como Hume, meditar, pensar acerca del principio de causalidad, ni siquiera, ¿no? Entonces, el mundo verdadero ya se ha convertido en algo que es inalcanzable. Pero además es que ya ni siquiera es una obligación, ni siquiera nos consuela, ni siquiera es como en el cristianismo, que era, bueno, el mundo de las ideas, el cielo al que voy a alcanzar. El mundo verdadero, una idea que ya no sirve para nada, que ya ni siquiera obliga, una idea que se ha vuelto inútil, superflua, por consiguiente una idea refutada, eliminémosla. Día claro, desayuno, retorno de Bonsens y de la jovialidad, rubor avergonzado de Platón, ruido endiablado de todos los espíritus libres. Vale, qué bien, nos hemos librado de Platón. Vamos a ver que el gran enemigo de Nietzsche es Platón, que podía ser, ¿no? Ya, como la idea no nos sirve de nada, es superflua, fuera, nos la quitamos. Entonces, ¿ya somos libres? Pues no. Hemos eliminado el mundo verdadero. ¿Qué mundo ha quedado? ¿Acaso el mundo aparente? No. Al eliminar el mundo verdadero hemos eliminado también el aparente. Mediodía, instante de la sombra más corta, final del error más largo, punto culminante de la humanidad, incipit Zaratustra. Es decir, que si quitamos el mundo verdadero, ya ni siquiera tenemos apariencias. Este mundo era la apariencia del otro mundo. Este mundo era el valle de lágrimas que me permitía alcanzar el otro mundo. Pero nos hemos cargado a Platón en sus múltiples facetas. Primera faceta, la antigüedad. Segunda faceta, el cristianismo. Tercera faceta, Kant, que ya veremos que según Nietzsche, Kant es un cristiano alevoso, es decir, que es un cristiano, pero además no da la cara, ¿vale? Y nos hemos encontrado, por lo tanto, sin nada. Como dice, como el mundo verdadero ha acabado convirtiéndose en una fábula. Ya veremos en Nietzsche la importancia de las fábulas. Hasta luego.